Bienvenidos a este espacio de estudio de la Palabra de Dios, a través de la guía de estudio de la Palabra de Dios de la lección de la escuela sabática. La lección que estudiamos durante esta semana lleva por título Dios y el pacto. Dios y el pacto. Y nos habla cómo el Señor, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, vez tras vez le ofrece al hombre entrar en una relación muy estrecha con Él. Mi amigo, si estás pasando un problema, si estás pasando una dificultad, recuerda que Dios tiene todo el poder para ayudarte, para llevarte paz, para llevar consuelo a tu corazón. La palabra de Dios en Nehemías capítulo 9, versículo 38, dice lo siguiente. Nehemías capítulo 9, versículo 38. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y le escribimos, firmada por nuestros príncipes y por nuestros levitas, por nuestros sacerdotes. Y en Nehemías 10:39 dice, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Esta semana el estudio se basa en Nehemías, el capítulo número 10. El capítulo número 10. Pero ya en el capítulo número 9, donde se ve un periodo de confesión de pecados del pueblo, de humillación ante Dios y confesión de los pecados. Ahora en el capítulo 10 se entra al tema de la renovación del pacto que el pueblo hace con Dios. Aunque ya en el capítulo 9, versículo 38 y demás versículos, se habla de la renovación del pacto, de hacer un nuevo pacto, de que el pueblo entraría nuevamente a hacer un pacto con Dios. Por eso en el estudio de esta semana, los puntos claves que se tocan en el estudio es, primero, la importancia y la historia de los pactos en la Biblia. En segundo lugar, la renovación del pacto de los israelitas con Dios registrada en Nehemías, el capítulo 10. En tercer lugar, cómo la idea de los pactos afectan nuestra vida. Porque los relatos bíblicos no están allí simplemente para contarnos una historia antigua. La Biblia es relevante para nuestra época hoy. La Biblia tiene que ver con asuntos cotidianos de la vida. Nos ayuda en los problemas que enfrentamos en el diario vivir. Nos da consuelo, nos da esperanza. Al ver las historias pasadas, aprendemos de los errores que otros han cometido y renovamos nuestra vida con Dios, renovamos nuestro compromiso con el Señor, nuestro compromiso con uno mismo, de salir adelante, de seguir luchando en la vida, de tener una comunión estrecha con nuestro Dios. Por eso, el estudio de Nehemías, el capítulo 10, lo hemos dividido en dos partes. La primera parte es el pacto y las escrituras, el pacto en las escrituras y también en los pueblos vecinos del pueblo de Israel. En segundo lugar, la respuesta del pueblo al pacto, es decir, la renovación del pacto. Básicamente esos son los dos puntos que vamos a desarrollar. El primer punto, como ya dijimos, es el pacto en las escrituras, la idea de pacto en las escrituras. La palabra pacto se repite en muchas partes de la Biblia. De hecho, la palabra pacto viene de la palabra hebrea berit, que significa cortar un pacto. Literalmente la palabra berit significa cortar un pacto. Porque en el tiempo antiguo, cuando dos personas hacían un pacto, se partía un animal por la mitad, lo cual denotaba la seriedad del compromiso y también servía como una advertencia de lo que podía pasar si no se cumplía el compromiso del pacto. Entonces, la palabra pacto viene del hebreo berit, que literalmente significa cortar un pacto. ¿Qué es un pacto? Es un acuerdo legal entre dos o más partes que se comprometen en cumplir algunas condiciones que mutuamente se establecen. Estos pactos pueden ser entre un gobernante y sus vasallos o entre partes iguales. Ahora, la palabra de Dios en Nehemías capítulo 10, versículo 29, dice lo siguiente.
se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Dios. Nehemías 10:29. Como usted se fija, el pueblo de Israel se compromete, el pueblo de Israel jura que andarían en la ley de Dios, que cumplirían los mandatos del Señor. Nehemías, el capítulo 10, nos narra el compromiso del pueblo en cumplir el pacto con Jehová, renovar ese pacto y cumplir las condiciones, los mandamientos que Dios ha establecido en la palabra de Dios. De modo que se reúne Nehemías con todo el pueblo, toda la gente, y firman el pacto. Obviamente no firman toda la gente, los miles y miles que hay ahí, firman solo Nehemías, los sacerdotes, los príncipes, los levitas, algunas personas principales. La escritura denota o muestra que, aparte de Nehemías, 83 príncipes, sacerdotes y levitas firman ese pacto. Y en el capítulo 10 de Nehemías contiene el nombre de cada uno de los que firmaron el pacto. En el capítulo 10 de Nehemías también encontramos lo que el pueblo se compromete. ¿Qué es lo que ellos se comprometen con Dios? Ahora, aquí vemos algo importante con relación a los pactos. La Biblia relata por lo menos 7 pactos principales que hace Dios con la humanidad. En primer lugar tenemos el pacto con Adán, registrado en Génesis capítulo 1 al 3. El segundo pacto es el pacto con Noé, donde Dios promete salvarlo a él y a los que creen en el mensaje, ¿salvarlos de qué? De la destrucción que venía a la tierra. El tercer pacto es el pacto con Abraham. El cuarto pacto es el pacto con Moisés y la nación israelita. Ese pacto también se lo llama como pacto sinaítico o pacto mosaico. El quinto pacto es el pacto con Finés. El sexto pacto es el pacto con David, donde Dios promete que de su descendencia alguien se sentaría en el trono y gobernaría para siempre. Y el séptimo pacto es el nuevo pacto. Por primera vez introducida la palabra nuevo pacto en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, donde Dios dice: en aquellos días haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Escribiré mis leyes en sus corazones. Es la primera vez donde encontramos la palabra nuevo pacto. Jeremías capítulo 31. Son estos los 7 principales pactos que Dios establece con el ser humano. Ahora, otro punto importante es el siguiente. Los pactos que Dios hizo con el pueblo de Israel no estaban aislados de los pactos que realizaban las naciones circunvecinas a Israel, como en este caso los hititas. Los hititas era un pueblo vecino a Israel, también practicaban pactos, y estos pactos tenían la siguiente estructura. Primero había un preámbulo: quién es Dios o la autoridad que va a establecer ese pacto. Segundo lugar, el prólogo histórico, o se define la relación anterior. En segundo lugar, las cláusulas o leyes en las cuales mutuamente se comprometen. En cuarto lugar, las bendiciones y las maldiciones. En quinto lugar, los testigos de ese acuerdo. En sexto lugar, una cláusula especial o una señal del pacto. Se observa que esta estructura, es decir, estas partes de un pacto, también es la que Dios emplea con el pueblo de Israel. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra que Dios les dio el pacto en una estructura que ellos podían entender. Era algo común en esa época establecer pactos y tenía esa estructura, esa división. De manera que Dios les dio el pacto en una forma que ellos podían entender fácilmente, no tendrían complicaciones de entender, porque era la forma como en esa época se establecían los pactos bajo esa estructura. De hecho, el libro de Deuteronomio es un libro
de pacto, donde encontramos todas estas divisiones, esta estructura que contiene un pacto, lo encontramos también en el libro de Deuteronomio. Ahora vamos a ir a la segunda parte de nuestro estudio, que es la renovación del pacto. Es decir, el pueblo decide renovar su pacto con Dios. Y ya mencionábamos que Nehemías y 83 personas, príncipes, sacerdotes, fueron los que firmaron ese pacto, acordando ser fieles al Señor. Por ejemplo, en Nehemías 10, versículo 30 al versículo 31, dice lo siguiente. Nehemías 10, 30 al 31. Y no daríamos a nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercadería y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni otro día santificado, y que al año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiremos toda deuda. ¿Cómo podemos ver aquí? El pueblo se compromete con Dios. Si leemos todo el capítulo 10 del libro de Nehemías, encontramos y podemos hacer un resumen del compromiso que hace el pueblo con Dios, el compromiso que ellos hacen. Es básicamente 4 puntos importantes. El primero de ellos es que el pueblo no tomarían personas o mujeres de los vecinos para casarse. Es decir, no habría nada de matrimonios mixtos. Respetarían el mandato de Dios de ser un pueblo peculiar. En segundo lugar, sobre la verdadera observancia del sábado. El pueblo de Israel dijo, si los pueblos vecinos trajesen mercadería en sábado, no compraremos de esa mercadería. En tercer lugar, el pueblo se compromete con la cancelación de la deuda y del año sabático. En cuarto lugar, se compromete el pueblo en dar apoyo económico al templo, a sus servicios y al personal que trabajaba en el templo. Y el pueblo se compromete a través de sus ofrendas, sus primicias y sus diezmos en ser fieles al Señor. Ese fue el compromiso que asumió el pueblo de Israel. Nada de matrimonios con naciones paganas que les enseñaba a adorar ídolos. ¿Qué más se comprometió el pueblo de Dios? Respetar el santo sábado del Señor, cancelar las deudas, respetar el año sabático, apoyar en el templo, la construcción del templo, apoyar en el servicio mismo del templo, siendo fieles a Dios en los diezmos, en las ofrendas, en las primicias, en los diferentes tipos de ofrenda que ellos le traían al Señor. En resumen, la palabra del Señor en Nehemías capítulo 10 nos muestra la idea del pacto, el pueblo renovando su pacto de amor y fidelidad con Dios. Un pacto es un acuerdo entre dos partes que se imponen obligaciones mutuas, compromisos mutuos. Las Escrituras muestran por lo menos 7 pactos principales que Dios hizo con su pueblo. El pacto con Noé, antes de Noé el pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, también conocido como el pacto sinaítico o mosaico, el pacto con Finés, el pacto con David y el nuevo pacto que haría con la casa de Israel. Aunque el ser humano falla vez tras vez, Dios en su inmenso amor siempre nos ofrece entrar en una relación con Él. Aquí vemos la historia que puede ser nuestra propia historia. El ser humano vez tras vez falla en su compromiso con Dios. Es como el apóstol Pedro que dijo, Señor, no te dejaré, yo no te abandonaré. Pero dentro de poco tiempo le negaba al Señor Jesús. Es que nuestra fuerza humana son como tela de araña, débiles, que rápidamente se destruyen frente a una situación difícil. Por eso, en el libro El Camino a Cristo, página 48, encontramos una cita muy interesante. Dice lo siguiente: por medio del correcto ejercicio de la voluntad,
puede obrarse un cambio completo en tu vida. Al entregar tu voluntad a Cristo, te unes al poder que está por encima de todos los principados y potestades. Tendrás una fuerza de lo alto para sostenerte firme y rindiéndote constantemente a Dios, serás capacitado para vivir una vida nueva. Mi amigo, por medio del correcto ejercicio de la voluntad puede obrarse un cambio completo en tu vida y en mi vida. Al entregar nuestra voluntad a Dios, entregar nuestra voluntad a Cristo Jesús, te unes al poder que está por encima de todo poder, por encima de todo principado, que es el poder de Dios. Mi amigo, que Dios te ayude, que coloques tu vida en el Señor Jesús, para que Él te dé poder, para que Él te dé fuerza y puedas realizar aquellas cosas que tú has prometido. Si muchas veces has prometido algo y has fallado, si muchas veces te ves en un espejo y sientes reproche a ti mismo, amigo, Dios te ama. Dios te espera con los brazos abiertos. Dios siempre está a tu lado. Aunque tú eres débil, Dios te puede dar fortaleza. Dios te puede dar fuerza. Dios puede darle resistencia y fortaleza a tu voluntad para que puedas hacer algo, aquello que humanamente es muy difícil para ti. Que Dios te ayude a cumplir el pacto, el compromiso que tú puedes asumir con Él.